Hola, buenas tardes a todos los que estáis conectando y los que os estáis conectando ahora mismo. Bueno, en primer lugar avisaros que vamos a grabar esta sesión. De hecho, la idea es luego colgarla también en el canal de YouTube para que tengáis acceso a ella y que también puedan tener acceso todas aquellas personas que no hayan podido conectarse. Em, bueno, yo me presento, soy Beatriz Gómez, soy gestora de la actividad científica y de relaciones con asociaciones de pacientes en el CIBERER. CIBERER son las siglas del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, que pertenecemos al Instituto de Salud Carlos III y, por tanto, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y nada, es un placer daros la bienvenida a esta nueva sesión de la Academia CIBERER de Pacientes para pacientes, que es una iniciativa con la que queremos pues, ofrecer un espacio formativo diseñado para los pacientes y sus familias con el objetivo de acercar el conocimiento sobre investigación en enfermedades raras. Este webinario en concreto se va a centrar en los biobancos. De hecho, el título, como habéis podido ver en la inscripción, es Biobancos como aliados clave en la investigación de enfermedades raras, y lo vamos a dividir en dos grandes bloques. Por un lado, una formación, digamos, más a nivel teórico, que va a correr a cargo de la doctora Carmen Aguado, coordinadora del CIBERER Biobank, y que explicará qué son los biobancos, cómo funcionan, las garantías éticas y de confidencialidad que hay que tener en el manejo de muestras biológicas, sobre todo cómo contribuyen al avance científico y por qué es importante la participación de los pacientes para impulsar nuevas líneas de investigación y mejorar el conocimiento de las distintas patologías. Junto con ella, después hablará Estíbaliz Martín, que es presidenta de la asociación CTNNB1, asociación que está trabajando en colaboración con el Biobanco y que nos contará su experiencia en primera persona. Y por último, terminaremos con un segundo bloque en el que vamos a dar respuesta a todas las consultas o inquietudes sobre los aspectos relacionados con el Biobanco, además de las que nos habéis hecho llegar a través del formulario de inscripción, a las que también intentaremos dar respuesta. Y por último, deciros que también cualquier comentario que queráis hacer, tenéis el chat a vuestra disposición y iremos estando pendientes de lo que vayáis poniendo en él. Y sin más dilación, Carmen, cuando quieras. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón. Voy a preparar la presentación. No sé si ya la veis. Ahora mismo te vemos a ti. Vale, a mí. A ver. Compartir pantalla. Volvemos otra vez. Ahora, Ahora, eso es, ahora está. vale. Bueno, pues muchas gracias, Bea, por tu presentación. Buenas tardes a todos y, bueno, gracias a las personas que os habéis conectado esta tarde. Y antes de empezar, en materia y hablaros por qué los biobancos son aliados clave en la investigación de enfermedades raras, pues me gustaría explicaros cuál es nuestro contexto. Como ya ha explicado Beatriz, el Centro de Investigación Biomédica en Red es un consorcio público de investigación creado como una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III para impulsar la investigación de excelencia en las ciencias de salud y en biomedicina. El programa científico del CIBER está dividido en 13 áreas temáticas, siendo el CIBER, que es el CIBER de enfermedades raras, una de ellas. El CIBER se creó para servir de referencia, coordinar y potenciar la investigación biomédica en España, en concreto en enfermedades raras, y actualmente se encuentra formado por más de 50 grupos de investigación que están asociadas a 19 instituciones, 19 centros consorciados con grupos clínicos y con un total de 600 personas o más que trabajan para llevar adelante este proyecto. El CIBER, además, para facilitar el trabajo de los investigadores y los clínicos, ha organizado 3 plataformas transversales: GenRare, que es una plataforma de registros clínicos específicos que conecta múltiples hospitales y centros de investigación. ENOD, que es una plataforma que ayuda a resolver los casos de los que no se dispone un diagnóstico genético tras agotar todo el proceso asistencial, y CIBER Biobank.
Ciber Biobank es un biobanco público y sin ánimo de lucro que se puso en marcha por parte del CiberER en 2009. Físicamente estamos aquí en Valencia, en un centro de investigación que se llama Fisabio Salud Pública, pero aunque estemos físicamente en Valencia, damos cobertura a nivel nacional, ya que formamos parte del CiberER. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es que el CiberER Biobank centralice la recepción de muestras de enfermedades raras para así contribuir a resolver uno de los problemas que se encuentra la investigación en este tipo de patologías, y es la dispersión geográfica debido a la baja prevalencia de estas enfermedades. Además, el Ciberbiobank forma parte de redes nacionales, una autonómica, que es la Red Valenciana de Biobancos, una a nivel nacional, plataforma de biobancos y biomodelos, y de dos europeas, el Eurobiobank, que es un biobanco, o sea, que es una red, perdón, de biobancos específica de enfermedades raras, y BBRI, que es la mayor infraestructura europea de biobancos. Bueno, ¿y qué es un biobanco de muestras biológicas humanas para la investigación biomédica en enfermedades raras? Bueno, pues un biobanco es un establecimiento público-privado, en nuestro caso ya se ha dicho que es un establecimiento público, que centraliza la gestión de colecciones de muestras biológicas humanas para proyectos de investigación. En los biobancos nos organizamos comunidades con criterios de calidad, de orden y destino. Y nuestra actividad se centra en lo que es la recepción, el procesamiento, el almacenamiento y la cesión de estas muestras biológicas humanas para proyectos de investigación en biomedicina, pero en concreto en enfermedades raras, siempre y cuando estos proyectos de investigación cumplan con todos los requisitos éticos y legales que se exigen al trabajo con muestras biológicas humanas y que están recogidas aquí. La Ley de Investigación Biomédica de 2007, un Real Decreto que es específico de biobancos y la Ley de la Ciencia más recientemente del 2022. Bueno, el Ciberbiobank, como una plataforma de servicio, tiene como misión conectar a estos tres elementos que son igual de importantes y esenciales para permitir que la investigación biomédica avance. Por una parte, tenemos a los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, etcétera, que son los que van a estar en contacto más directo con los donantes pacientes y, por tanto, van a ser los que van a gestionar los registros, a extraer las muestras, a recoger la información clínica. Por otra parte están los investigadores, que son los más interesados en tener esas muestras biológicas y los datos asociados para poder desarrollar sus proyectos de investigación. Y los donantes, por supuesto, en su mayoría son pacientes y que son los que están más interesados en que esa investigación biomédica sobre las enfermedades avance. Bueno, aquí os quería explicar tipos de biobancos. Existen muchas clasificaciones sobre los biobancos. Yo os he puesto aquí, he intentado mezclar dos. Una que en relación al tamaño, pues, y en relación también a qué muestras se guardan en los biobancos. ¿Veis? Hay biobancos más pequeños, como son, por ejemplo, los biobancos de enfermedades específicas. Sería el caso de nuestro biobanco CiberER Biobank, donde las muestras que guardamos son específicamente de enfermedades raras, ¿vale? Ya os decía, son los más pequeños. Después hay unos biobancos de tamaño intermedio, y aquí encontramos tanto biobancos poblacionales como biobancos hospitalarios. Pues en los biobancos hospitalarios pues son esos que están vinculados directamente a los hospitales y recolectan muestras de los pacientes durante todo ese proceso asistencial y de investigación médica. Por otra parte están los poblacionales, que son los que almacenan muestras y datos sobre números de personas normalmente sanas para evaluar temas de salud a largo plazo, etc. Y por último están los biobancos epidemiológicos, que son de gran tamaño, y uno de los ejemplos más característico es el biobanco epidemiológico de Gran Bretaña, que guarda datos clínicos y cuestionarios de salud de más de medio millón de voluntarios ingleses. ¿Veis? Entonces, hay biobancos más pequeños, biobancos más grandes y biobancos temáticos. También se pueden clasificar en base al tipo de material biológico que se guardan. Pues hay biobancos específicamente de genéticas, porque guardan material ADN y ARN, o biobancos de cerebros, como el BT100 que está en Madrid. Pero normalmente
Cuando hablamos de biobancos, esta es la clasificación que más se utiliza. Y bueno, ¿qué significa donar una muestra? Pues como pone ahí, es autorizar que una pequeña parte de este material biológico tuyo y de tus datos asociados puedan usarse en proyectos de investigación biomédica. Y esta donación se puede hacer de dos formas, de forma indirecta y de forma directa. De forma indirecta, a su vez, puede ser de varias formas. Normalmente, como un excedente de la pauta asistencial normal, un excedente diagnóstico, quirúrgico o terapéutico. Pues imagínate que si hacen una intervención por una cirugía y entonces os dicen, ¿podemos aprovechar para tomarte un trozo de piel para donarla para un proyecto de investigación? Pues eso sería un excedente. O terapéutico, alguien que está haciéndose un seguimiento de un epiléptico o del sintrón, de manera que cada 6 meses vas a tu centro de salud a hacerte una analítica y pues a lo mejor en el centro de salud te pueden decir, oye, ¿nos puedes dar 2 tubos más de sangre para participar en un proyecto de investigación? Pues eso es a lo que se refiere una donación indirecta de excedente diagnóstico, quirúrgico o terapéutico. Pero también se puede hacer de forma indirecta un excedente sobrante de un proyecto de investigación. La ley en España da 3 formas de gestionar estas muestras. Muestras para un proyecto de investigación, muestras para una línea de investigación y muestras régimen de biobanco. Cuando las muestras se utilizan en un proyecto de investigación concreto, cuando ese proyecto de investigación acaba, la ley indica que esas muestras deben de destruirse. Pero hay un atajo para evitar esta destrucción, que es que esas muestras, siempre y cuando el donante lo autorice, pasan a régimen biobanco. ¿De acuerdo? Y la forma directa, pues cuando un donante de forma voluntaria da sus muestras y sus datos asociados al biobanco sin tener que pasar por ningún proceso de la pauta asistencial normal. ¿Y cómo es el proceso de donación de muestras al Ciber Biobanco en concreto? Pensar que, como os he dicho, somos un biobanco que estamos físicamente en Valencia, pero que damos cobertura a toda España, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, como pone aquí, los médicos, investigadores, incluso desde las asociaciones de pacientes, nos contactan por teléfono o por correo electrónico, que os lo he indicado aquí abajo, para informarnos de esa voluntariedad de dar la donación, de hacer una donación al biobanco. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a tener reuniones y lo que es fundamental es ese entorno sanitario, porque siempre tiene que haber un médico responsable que va a ser, como os decía antes, el que va a gestionar la extracción de las muestras, el que va a informar al paciente de todo el proceso de la donación y del que se va a asegurar de que haya una recogida de muestras de forma segura. Hay diferentes tipos de muestras, se puede donar sangre, se puede donar saliva, se puede dar un trocito de piel, se puede donar, lo veremos a continuación. Pero todas estas muestras con sus datos asociados nunca se dan sin firmar antes el consentimiento informado, que es una especie de contrato que se tiene que explicar con un lenguaje fácil de entender en qué consiste esa donación y para qué se va a usar tanto las muestras como los datos asociados a esa muestra. Una vez tenemos el consentimiento firmado por parte del médico y por parte del donante voluntario y esa muestra, pues se contrata un servicio urgente de menos de 24 horas que enviará esas muestras al biobanco. Cuando llegan aquí, lo que hace es se recepciona, se identifica y se revisa toda la documentación. Se traza todos los datos de la muestra que llega y se le da un código único. Un código único que va a identificar esas muestras y esos datos, pero que ya no vamos a poder saber la identidad del donante. ¿De acuerdo? Son muestras, se llaman pseudonimizadas. Y estas muestras se procesan y se guardan siempre bajo protocolos normalizados de trabajo, siempre de las mismas condiciones, hasta que van a ser cedidos a un proyecto de investigación. ¿Qué muestras biológicas se almacenan en un biobanco? Pues en un biobanco se pueden almacenar, o sea, cualquier muestra humana que se os ocurra. Las que nosotros normalmente guardamos por ser un biobanco de enfermedades raras, pues son líneas celulares de sangre, linfocitos o fibroblastos de piel. También guardamos orinas y heces, saliva, material genético, generalmente ADN, sangre total,
plasma, suero, pero también se puede guardar pelo, uñas, huesos, cerebros, leche materna, lágrimas, ya os digo, cualquier cosa que se os ocurra. Y también esos datos asociados, tanto clínicos como informes genéticos, cuestionarios de salud, que van asociadas a esa muestra y que son tan importantes como la propia muestra para el desarrollo de los proyectos de investigación. Bueno, la colección de muestras de Ciberer Biobank consta de 3 tipos de muestras en función de la casuística de los pacientes o del procedimiento recogida. Porque dependiendo de la enfermedad, pues se recogen unas muestras u otras. Está formado el catálogo por colecciones prospectivas preparadas por el propio biobanco o bien por esos excedentes de proyectos de investigación de investigadores de Ciberer que ceden esas muestras cuando acaba un proyecto. Esas muestras que llegan de excedentes de proyectos van a cumplir con las mismas condiciones de calidad con las que nosotros trabajamos en el biobanco. Y además, últimamente, este catálogo pues está aumentando gracias a la colaboración estrecha con asociaciones de pacientes, ¿de acuerdo? Esto ha permitido pues, recopilar muestras y datos y también que esos recursos estén fáciles para la comunidad científica e impulsar nuevos proyectos de investigación. Si ponemos en números al biobanco, pues deciros que en estos momentos tenemos en la colección centralizada que tenemos aquí en Valencia, pues más de 1.470 donantes que recogen un total o que representan un total de 150 patologías diferentes. De ellas, entre el 80 y el 85% ya tienen un código ORFA. Y tenemos aproximadamente más de 8.800 muestras biológicas diferentes. Para los que no sepáis qué es un código ORFA, es un identificador único y estandarizado asignado por Orfanet. El Ciberer es el socio español de Orfanet y estos códigos que asigna Orfanet sirven para identificar una enfermedad rara o grupos de enfermedades o subtipos clínicos. Utilizando estos códigos ORFAS, aquí he aprovechado para enseñaros una gráfica donde están agrupados estas enfermedades raras que tenemos en el biobanco por estos códigos ORFA. Y son muy importantes porque estos códigos pues mejoran la precisión diagnóstica y el tratamiento, garantizando que ninguna enfermedad rara quede sin registro. ¿Vale? Sabéis que además las enfermedades muchas veces tienen diferentes nombres. Asignarles un código ORFA pues va a facilitar que se trabaje desde diferentes centros de investigación o por diferentes proyectos con la seguridad de qué enfermedad realmente es, ¿de acuerdo? ¿Y qué ventajas tiene trabajar con un biobanco? Bueno, pues trabajar con un biobanco tiene muchas ventajas, empezando por lo que os pongo aquí, la trazabilidad de las muestras y de los datos asociados. ¿Qué significa esto? Pues que en los biobancos disponemos de unos sistemas informáticos específicos que permiten gestionar toda la información relativa a las muestras y a los datos asociados, desde su origen, incluso antes de recepcionarlo, por ejemplo, qué tratamiento se está tomando el donante o si está en ayunas, etcétera, hasta la cesión de estas muestras y cualquier cambio o movimiento que se realice mientras están almacenadas en el biobanco. Pues hacemos un trabajo estandarizado. ¿Esto qué significa? Pues que todos los procesos que se realizan desde la extracción por parte del personal médico hasta la cesión a proyectos de investigación, es decir, donación, obtención, procesado, almacenado, cesión, es decir, todos estos procesos preanalíticos que constituyen tanto antes de la obtención como después de la obtención y que pueden ser muy variables, como os indico aquí, están documentados de manera que cualquier, eh, se puede hacer cualquier consulta sobre estos datos y esto es muy importante a la hora de analizar los resultados que se obtienen en esta parte más analítica, ya que si hay datos que, por ejemplo, no son concordantes o muestran cierta desviación, siempre puede solicitarse la información al biobanco sobre todas estas variables que pueden al final alterar los resultados, de manera que trabajar de esta forma estandarizada pues permite obtener resultados más robustos.
¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue con un personal cualificado. La ley, el Real Decreto de Biobancos, indica que un biobanco tiene que tener un esquema de personal, tiene que haber una dirección científica. En este caso, los directores científicos del Ciberbiobank son los doctores Federico Pallardó y Chema Millán, una coordinación y gestión de calidad, que soy yo misma, Carmen Aguado. Tenemos un responsable del laboratorio, que es Salva Martí, y Belén Moya, que se encarga de la gestión de bases de datos y también apoyo en procesos de calidad de los dos biobancos ciber de respiratorias y ciber de enfermedades raras. Además, como ya os he dicho, siempre trabajamos garantizando la máxima calidad en todos los procesos que realizamos en el biobanco y, de hecho, estamos certificados con la norma ISO 9001 desde 2013. Llevamos más de 12 años eh, obteniendo resultados óptimos en esta acreditación, siempre buscando esa máxima calidad. De hecho, la idea es que en breve certificarnos con una nueva ISO específica de biobancos, donde se demuestra no solo esa calidad cara a los clientes, sino también una buena competencia en la actividad que desarrollamos a nivel más de procesamiento de muestras. Y cobertura ético-legal, ¿de acuerdo? Trabajar con un biobanco pues asegura que todos los procesos tengan esa cobertura ético-legal, no solo para el donante, que está sobre todo basado en el consentimiento informado, sino también para los investigadores. Cuando un investigador decide a realizar un proyecto con una colección concreta o con una línea de investigador, el último responsable en la gestión de datos y en cualquier tema legal va a ser el investigador. Mientras que si se trabaja en un biobanco, el biobanco es ese paraguas ético-legal que va a velar porque todos los procesos estén dentro de lo que indica la ley. El consentimiento informado sé que es un documento arduo, que es un documento largo, pero al final, como os había dicho, es una especie de contrato que os da el poder de decisión sobre las muestras y los datos que vais a donar a los donantes. Y esto es importante. Es un documento largo porque, como veis, hay una parte del ejemplar que es para el donante, otra para el biobanco y otra para el centro donde se hace la extracción. La parte del donante, como veis, es la parte más larga. Y hay una parte que está por triplicado, que es la que va a ser para el donante, para el biobanco y para el centro. Pero es importante que cuando firméis un consentimiento informado lo entendáis, y si no entendéis debéis de pedir ayuda al personal sanitario cualificado, que estará a vuestro lado cuando realicéis la donación. Y bueno, en resumen, pues deciros que las muestras estén en un biobanco, y en este caso en el Ciberbiobank, pues permite un acceso más rápido a las muestras y a los datos, ya que nosotros mantenemos tanto estas colecciones como sus datos asociados en este sistema de gestión de la información, ¿vale? También asegura la máxima calidad y seguridad en cuanto a la conservación y obtención de muestras. Siempre trabajamos de forma estandarizada, con toda la documentación adecuada y con trazabilidad. Y todo esto se consigue, como os había dicho, con personal cualificado. Y además, transparencia en la gestión de las muestras, en cuanto a que somos establecimientos autorizados, porque todos los biobancos estamos o formamos parte del Registro Nacional de Biobancos del ISCI. De manera que estamos obligados a garantizar todos los requisitos éticos y legales que tiene el trabajar con muestras de origen humano. Además, el régimen biobanco permite que las muestras sean utilizadas por cualquier investigador nacional e internacional en los términos que lo haya definido el paciente en ese consentimiento informado. Y por tanto, de las diferentes formas que la ley en España indica que se pueden gestionar las muestras, la opción de guardar muestras en un biobasco pues, es la mejor forma, ya que va a asegurar ese respeto a los derechos y a la voluntad expresada en el consentimiento informado por parte del donante, y la muestra y los datos asociados donados van a contribuir de la mejor forma al progreso de la investigación biomédica de las patologías. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y por compartir esta tarde con nosotros.
Muchas gracias, Carmen. Están surgiendo preguntas en el chat, pero yo creo que las vamos a trasladar todas luego os las trasladaré en la segunda fase. Entonces, ahora pues le doy paso a Estíbaliz, como os he dicho, es presidenta de la asociación CTNNB1. Y Estíbaliz, cuando quieras, puedes contarnos un poco tu opinión y tu forma de ver esta colaboración con el Biobanco. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, comentaros que nuestra asociación es pequeñita, reciente, que llevamos 4 años en marcha, que bueno, sí que es verdad que hemos crecido mucho porque comenzamos siendo 7 y ahora tenemos 36, creo, familias afectadas con el síndrome CTNNB1. Y bueno, nosotros teníamos, junto con una fundación, la Fundación CTNNB1 eslovena, unas investigaciones en marcha para la creación de una terapia génica, que ahora mismo ya ha comenzado el ensayo clínico y lo traemos a España, si Dios quiere, a finales de este año. Pero sabemos de la importancia real de lo que significa tener muestras para poder hacer todo ese tipo de investigaciones, porque lo hemos vivido junto con ellos y bueno, de ahí que se hagan todas las investigaciones en animales y demás, pero importante tener muestras de los niños. Aparte de esa investigación, nuestra asociación también contactó con investigadores españoles. Yo soy de Bilbao y bueno, creamos un equipo de investigaciones en el que participa Biocruces, BioVizcaya, y a través de nuestro investigador principal nos habló del biobanco. He de decir que para nosotros hasta ese momento era completamente desconocido, pero en cuanto nos lo dijo y nos pusieron en contacto fue algo que vimos muy claro, que había que participar y demás. Quiero decir también que nunca sabemos dónde hay una investigación abierta o dónde hay un investigador interesado en nuestras enfermedades, ¿no? Porque al final nosotros sí lo creamos nosotros y tuvimos esa suerte, pero al final tampoco sabemos, una vez que hay tan poca información sobre las enfermedades raras y tan poca investigación, pues que tampoco sabes si en otra comunidad autónoma o otra comunidad a nivel europeo tiene iniciada una investigación y nosotros no tenemos acceso o no lo conocemos simplemente. Con lo cual, en cuanto nos hablaron del biobanco, nos pusimos en contacto con Carmen, hicimos una primera reunión que la verdad que nos han dado todas las facilidades del mundo, toda la información del mundo y que nos han ayudado muchísimo. Y bueno, no hacía falta que nos convencieran mucho porque nosotros ya estábamos convencidos de la importancia que tiene que los investigadores tengan células reales, porque sí que es verdad que hay investigadores, como comenzaron los nuestros, que comienzan en el laboratorio y comienzan la investigación sin tener células, o sea, sin tener líneas celulares, pero luego una vez que avanzan, ahí a la hora de querer demostrar pues, ciertas cosas, pues es muy importante que tengan estas líneas celulares. Con lo cual nos pusimos en marcha. Yo hice una asamblea con todas las familias de la asociación. Les explicamos cuál era este nuevo proyecto para nosotros y la importancia que tenía y decidimos seguir adelante. De ahí empezamos a crear las líneas celulares inmortalizadas además. Y, y bueno, he de decir que para la gente que tenga dudas, nosotros, por ejemplo, los pacientes son todos niños, mi hija tiene 8 años y nosotros hemos hecho tomas de muestra y de piel. Eh, a veces un poco la de piel, incluso los propios sanitarios del hospital, pues te dicen para poner un poquito de anestesia, porque sí que es verdad que molesta un poco, sobre todo en niños, pero en mi caso y a nivel personal he de decir que yo decidí hacerlo sin anestesia para evitar cualquier tipo de contaminación, vamos a decir, de la muestra o de que pudiera dar algún tipo de error. Eh,
nosotros nos hicimos también los padres las muestras y bueno, vivimos en nuestras carnes pues lo que vivió nuestra propia hija y bueno, sí que es verdad que es un poco molesto o puntualmente dolorosa la extracción de piel, pero es que dura 10 segundos, 15. Entonces es algo que bueno, que hay otras familias de la asociación que lo han hecho con anestesia y no ha habido ningún problema, pero yo creo que incluso duele más la anestesia local que la propia extracción que te hacen. A partir de aquí, pues ellos lo gestionan fácilmente. Nosotros, para facilitar también un poco, ¿no? Pues lo que hicimos es tener un contacto previo con los sanitarios que iban a realizar las extracciones, de manera que ellos tenían una copia de toda la documentación que había que presentar, pero nosotros también. Entonces, para evitar errores, la mayor parte los hemos llevado complementados de casa para que todo sea más fácil. He de decir que en esa línea de mails, también para que todo estaría más fácil y más seguro, también ha estado Carmen, siempre, la verdad. Y así ha sido mucho más fácil porque cuando había una duda por parte de uno o por parte de otro, ella lo ha sabido gestionar y lo ha sabido resolver en el momento. Nosotros algo también que avisamos a las familias es la importancia de que tiene que ser un transporte rápido, ¿no? Y que al final las muestras tampoco pueden estar pues en un almacén o lo que sea, aunque vayan conservadas en frío, mucho tiempo. Entonces, nosotros lo que dijimos es que las muestras se harían siempre entre lunes y miércoles, o sea, lunes, martes o miércoles, para asegurarnos que nunca pasaran un fin de semana, por ejemplo, en un almacén o que habría un problema de cambios de temperatura o lo que sea y las muestras se estropearan y hubiera que repetir. También a la hora de gestionar el transporte, eso es algo de lo que me he encargado yo, en este caso a nivel personal, junto con Carmen, porque a ella siempre le he puesto en copia para que sepa cuándo salen las muestras, en qué estado van y cuándo le van a llegar a ella para que las puedan recepcionar y tratar en el momento. Y sinceramente, pues no hemos tenido ningún problema con transportes. Pues hombre, no voy a hacer publicidad, pero bueno, yo en nuestro caso lo hemos hecho con MRV y la verdad que es fenomenal. Nunca hemos tenido ningún percance. Hay incluso, yo pedí precio en otras agencias de transporte y hay algunas que directamente no se encargan del transporte de muestras. Con lo cual, pues bueno, pues al final lo gestionamos así y la verdad que de todas las que hemos llevado, ningún problema. Para la gente que quizás no valore lo suficiente la importancia del biobanco, pues yo voy a decir que nuestra investigación aquí en España estaba tratando unas mutaciones un poco especiales y en laboratorio habían dado unos resultados algo contradictorios, por ejemplo, con los que se habían hecho en otro país y que gracias a estas líneas celulares se está demostrando que la investigación que estaba en curso, pues que la han podido demostrar. Y al final, si no habría estas líneas celulares, pues eso tampoco se puede hacer. Y al final se pierden oportunidades, vamos a decir, lo voy a explicar así de una manera un poco sencilla. Nosotros teníamos el ensayo clínico con unas mutaciones que estaban excluidas. Y gracias al trabajo de nuestros investigadores y de tener esta línea de células para poder demostrarlo, pues ahora mismo todos los niños van a poder tener esa misma oportunidad de participar en el ensayo. Y al final creo que nosotros como padres siempre decimos, cuando nuestros hijos son diagnosticados, investigación, investigación, investigación. Y creo que crear un biobanco, aunque no haya una investigación abierta, es importante, porque al final es lo que he dicho antes, no sabemos qué investigador puede estar interesado. Las muestras al final también llevan un tiempo que se inmortalicen y que, bueno, que se creen, vamos a decir, y para cuando un investigador quiera, pues las tienen listas. Entonces, esa es un poco nuestra experiencia con el biobanco. Quiero deciros que ha sido súper fácil, que han colaborado ya bastantes familias. Nosotros
hemos hecho muestras de los niños afectados y también nosotros como padres de muestras sanas, porque las mutaciones que padecen mis niños son mutaciones de novo. Entonces, nuestra experiencia es súper positiva y la verdad que mucho más que recomendable poder trabajar con el ciberero. Y bueno, pues esa es mi parte. Muchas gracias, Estíbaliz, muchas gracias. Yo creo que por mucho que Carmen lo quiera contar, siempre el que te lo cuente alguien en primera persona es absolutamente diferente, sí. Pues no sé si queréis comentar algo, alguna de las dos, si no, vamos a pasar a las preguntas, que la verdad que por el chat se están animando bastante. Vale, pues A pasamos ver, si queréis a preguntas, sí. venga. Primero nos pregunta Karina Villar si cabe la posibilidad de que la asociación de pacientes sea quien pone en contacto a los médicos y al biobanco. Por supuesto. O sea, ahí es, o sea, lo que hemos dicho, bueno, que lo ha dicho Estíbaliz y también yo he dicho, o sea, siempre tiene que haber un médico, un entorno sanitario, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la primera punto de contacto puede ser el médico, como la asociación de pacientes, como un investigador. Entonces, la asociación de pacientes perfectamente nos puede contactar médicos y biobancos y empezar ahí a iniciar esa colaboración a tres bandas. Sí, yo puntualizaría que quizás lo entiendan un poco mejor. Una vez que nosotros tuvimos claro comenzar con la toma de muestras y ya habiéndolo cerrado con Carmen que lo íbamos a hacer, nosotros nos pusimos en contacto con la genetista, en este caso de nuestra hija, también con la neuróloga, y ellos ya lo empiezan a tramitar todo. La verdad que no ponen ninguna pega tampoco en el sistema sanitario y hay incluso centros que incluso el transporte lo gestionan ellos. Es decir, una vez que sacan las muestras y tú ya les das los datos de a dónde tienen que ir, porque han estado ya también en contacto con Carmen, hay hospitales que se encargan ellos de transportar las muestras hasta el biobanco. Y en otros casos, pues bueno, eso va un poco con el protocolo de cada hospital, pues somos nosotros quienes nos hacemos cargo del transporte, lo hemos pagado nosotros como asociación y trasladamos las muestras al biobanco. Pero la verdad es que no nos hemos encontrado ningún médico o ningún sanitario que nos haya puesto ninguna pega para hacer la extracción y mis niños están por todas las comunidades autónomas. Te quiero decir que yo no la he tenido en Bilbao, pero es que tampoco la han tenido en Córdoba, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún sitio. Muy bien. Pregunta Karina también si hay un procedimiento escrito. Entiendo que para facilitárselo a los médicos y que sea todo más rodado. A ver, tal cual un procedimiento específico escrito no, pero sí tenemos, o sea, de cuando yo les escribo a los médicos o tenemos las reuniones, pues sí que hay una especie de checklist que mandamos y que podría mandarles sin ningún problema. Vale. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esto Pero yo perdón, creo que... perdón, Dime, Bea, pero sí que dime. tengo que decir, Sí. eso a lo mejor no lo hemos explicado, Esti, cuando una sección de pacientes quiere hacer una colaboración con el biobanco, cualquier o sea, cualquier trabajo, cualquier colaboración que se haga con muestras biológicas humanas tiene que tener una cobertura legal. Entonces, antes de empezar con ese proceso de donación, siempre se va a tener que firmar un procedimiento general con el CIBER donde se especifica las condiciones de esa colaboración. ¿Vale? Entonces, siempre tiene que haber un documento que esté cubriendo esta colaboración. ¿Vale? Y una vez está hecho, es cuando ya se empezará. Pero sí que es verdad, como ha dicho Esti, que son procesos que normalmente son largos, pues son cosas que llevamos en paralelo. Pues eso, o sea, que yo les cuente en un webinar a las familias, pues cómo leer el consentimiento informado y cómo poder rellenarlo, que eso también la Asociación de Pacientes suele hacer mucho trabajo de campo. Luego, en paralelo, pues ellos también contactan con sus médicos, porque hay veces que, como ha dicho Esti, hay médicos que son súper proactivos y hay otros pues que hay que tirar un poquito más de ellos, porque es verdad que al final tienen su tiempo limitado. Entonces, hay que hacer varias cosas en paralelo. Y uno, desde luego, es este documento
que le va a dar esa cobertura legal a todo el proceso. Vale, Karina, eso luego, bueno, Carmen ha puesto el contacto en la presentación, si no lo ponemos aquí también, porque pone con quién hay que contactar para iniciar todo eso, entonces pues sería con el email que ha puesto Carmen. Carmen, de todas formas, si lo pones, si quieres en el chat, pues así Vale, lo tienen más a mano, perfecto, ¿vale? de acuerdo. Ujú. Luego, a ver, hay otra pregunta que yo creo que a lo mejor no es complejo, entonces no sé si se ha entendido bien. ¿Cómo se puede obtener un código ORFA? Si se debe solicitar y cuál es el proceso. El código ORFA lo ponen los médicos, ¿de acuerdo? O sea, tú cuando tienes una enfermedad rara, normalmente te lleva a tu médico y es el médico con ese diagnóstico clínico el que ve en qué código ORFA está definida tu enfermedad. Hay enfermedades incluso que no tienen código ORFA. Todos los años se revisan y se actualizan esos códigos ORFA y muchas veces cuando no hay un código ORFA para una determinada enfermedad son los propios médicos los que lo solicitan a Orfanet, que es esta infraestructura encargada de asignarlos. Pero tú como paciente no puedes solicitar ese código ORFA. O sea, es el clínico, el médico, el que lo asigna. Es el código que está asignado a la patología que tenga cada uno. Correcto. Por eso. Vale, luego otra pregunta que nos hacen es si se puede solicitar un grupo investigador una vez que tienes el biobanco formado. Si se puede solicitar. Yo entiendo que si se puede solicitar algún equipo, un grupo que quiera empezar investigaciones una vez que ya tienes no tanto el biobanco formado, que eso también tendrás que explicarlo un poco, sino la colección de muestras de esa enfermedad, ¿no? Claro, por ejemplo, yo sé que luego Steve cuente su experiencia, ¿vale? En nuestro caso, en otra colaboración con que creo que la presidenta está en la sesión también conectada, ellos hicieron la colección con el biobanco y cuando ya tenían la colección buscaron, o sea, qué querían hacer con esas muestras un poco y buscaron a un investigador con financiación propia, hicieron un proyecto semilla y el investigador pidió las muestras al biobanco y empezaron por ahí. Y luego ya se pidieron proyectos competitivos, autonómicos y nacionales. Claro, o sea, Sin embargo, sí, sin embargo, sí. nosotros hemos empezado al revés. Claro, por Nosotros lo eso que que. hemos hecho ha sido formar un equipo de investigadores y después crear el biobanco para que pudieran seguir avanzando. Y esto al final, yo creo que es una pregunta que tiene muchísimas asociaciones y que da eh, eh, para muchas preguntas y para muchos webinars, cómo conseguir un equipo investigador. Yo os voy a decir que no es un proceso fácil, que una enfermedad rara interese a un investigador. Bueno, al final no es que interese a un investigador, porque el que es investigador le da igual investigar una que investigar otra. Quiero decir, aquí al final de lo que se trata es de moverte mucho, de mandar muchos mails, de dar mucho el coñazo, y perdonar la expresión, pero es así, a los médicos, al mío, al de, al de Murcia, al de Córdoba, al de esto, y pelear para que comiencen algún tipo de investigación. Hoy día en los hospitales universitarios casi todos tienen centros investigadores. Entonces, al final, pues yo qué sé, pues es muy curioso, por ejemplo, que en un mismo hospital pueda haber dos pacientes, por ejemplo, con esa misma enfermedad rara. Entonces, al final ahí ya se crea un poco de interés, un poco pues bueno, pero no es fácil crear un equipo de investigación y hay que dar mucho, mucho la lata, mucho, para que, para que alguien. Y al final, he de decir que también hay como dos partes aquí, un poco la parte económica, que también es muy importante. Claro. Entonces, De eso también hay preguntas, sí. las investigaciones cuestan muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Yo he de decir que la nuestra, por ejemplo, de terapia génica de reemplazo, pues aproximadamente han sido 4,5 millones de euros, con financiación completamente privada, quiero decir, por parte de las familias, de recaudaciones de fondos privadas, que no ha habido ayudas institucionales ni de un país ni de otro, y que con muchísimo trabajo pues se ha conseguido, ¿no? Y además en un tiempo récord, como han sido 4 años, pero no es lo habitual.
de estas cosas hay 4 contadas. Y cuando se creó ese primer equipo, bueno, pues para que os hagáis una idea, los investigadores que han creado la terapia génica en nuestro caso, se ha hecho en Australia, en una universidad de Australia. Pues de estas cosas que hacemos las madres de buscar información, bueno, los madres y los padres, quiero decir, de buscar información, de volverte loco cuando tienes un diagnóstico, de decir alguien tiene que hacer algo, pues es ponerte con el ordenador, mandar 400 millones de mails y 300.999.999 no contestarán, pero igual hay uno que contesta. Para seguir trabajando y que apostará por hacerlo y tú porque alguien lo haga, evidentemente, pero es muy complicado. Buscar luego la financiación, llegar también a los tiempos, muy complicado, pero de verdad que con empeño se suele conseguir. El que es investigador le gusta investigar, le gusta ayudar. Este tema de las enfermedades raras hoy día está como, gracias a Dios, un poco, no mejor visto, ¿no? Pero quiero decir más visto, hay más visibilidad. Las asociaciones de pacientes trabajamos mucho para que eso sea así, para llegar a hospitales, para llegar a médicos, para llegar a investigadores y al final, a base de insistir, 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 pues puede ser que cuele y como en nuestro caso, pues hubo varias líneas de investigación en diferentes momentos y en diferentes países. También a veces es importante que esa enfermedad rara tenga ciertas similitudes a lo mejor con una enfermedad común y así es más fácil también llegar a un grupo de investigación. Porque es verdad que los investigadores necesitan tener ciertas aptitudes para abordar un proyecto de investigación, porque abordar un proyecto de investigación de cero muchas veces es complejo. Entonces, claro, si desde la asociación de pacientes, desde los clínicos, hay una búsqueda también en ese sentido, hacia grupos de investigación que estén utilizando técnicas o que tengan experiencia en determinados campos, eso a veces también es de ayuda. Pero por supuesto es complicadísimo, hay más de 7.000 enfermedades raras y... Y también es muy importante, sobre todo para los investigadores, porque aunque nosotros siempre les damos las gracias a ellos, también ellos nos dan siempre las gracias a nosotros por la colaboración. Es Correcto. decir, Sí. aquí no se empieza una investigación y se acaba y son ellos ya los que se encargan. Aquí hay que hacer un seguimiento, los pacientes tienen que estar involucrados, las familias tienen que estar involucradas para que todo eso pueda avanzar. Y ya no me refiero solamente a la parte económica, me refiero a esta parte, por ejemplo, de estamos en este punto, necesitamos muestras biológicas, pues aquí tenéis muestras biológicas, todas las que podamos aportar. Económicamente, pues mira, pues igual la asociación es pequeña, no tenemos recursos, pero vamos a ver si podemos hacer una beca conjunta, presentar proyectos de investigación y poder ir financiando un poco pues toda esta parte. Creo que no es decir, vale, ya tengo un investigador y ahora él que lo haga todo. Aquí, Hay que ir de la si mano. queremos algo, todos tenemos que trabajar, no solamente ellos. Es muy difícil conseguirlo, pero una vez que los tienes, no hay que soltarlo. Y para no soltarlo, ellos tienen que tener muestras, tienen que tener recursos. Se trata de darles recursos para que ellos puedan seguir. Y, espero explicarme bien, que no sé. Sí, y luego en esa línea, Esti, yo creo que también es importante que los investigadores desde hace tiempo se han dado cuenta que es importante transmitir la evolución y los resultados de sus investigaciones e implicar a los participantes en el proyecto de investigación, porque al final cuando los donantes os sentís parte implicada, que formáis parte del proyecto de esa forma, pues también queréis continuar siguiendo ese camino conjunto. Sí, mirar, a veces, y yo os lo digo desde mi propia experiencia, es súper difícil entender una investigación. Porque Ujú. nosotros, como padres, no somos genetistas, no somos biólogos, o sea, por lo menos en mi caso, yo soy eh, una madre y listo, no tengo más estudios ni tengo nada más. Me costó mucho aprender qué es una terapia génica de reemplazo, cómo se hace, cómo se hace, que tampoco tengo ni idea, pero te quiero decir, entender cuál es el proceso para llegar
y qué era lo que queríamos conseguir con ello. La otra investigación que llevamos a cabo en España, pues es una investigación diferente, completamente diferente. Y a día de hoy, pues me sigue costando mucho entenderla. Pero mi empeño es siempre aprender. Y les coso a preguntas en todas las reuniones que tenemos y les vuelvo locos porque me lo intentan explicar de una manera sencilla, pero al final sigue siendo muy difícil para mí. Eh, y también es muy importante que cuando yo hablo con los investigadores, también transmitirlo a las familias, hacer asambleas, poder decirles, o cuando hacemos los encuentros de familias, por ejemplo, en El Creer, en Burgos, pues tener online, por ejemplo, a Carmen, que ha podido explicar toda la parte del biobanco, pero también esa parte de investigación y tener a nuestros investigadores para que los padres puedan ver qué se está Claro. haciendo, cuáles son los resultados y que ellos mismos puedan entender de una manera más fácil, porque evidentemente si te conectas a una de esas reuniones que tienen ellos tan técnicas, pues no te enteras de nada, pero ellos luego cuando están con los padres y cuando están con las familias lo explican de una manera mucho más sencilla y útil vamos, para hacérnoslo entender. Entonces, ese seguimiento siempre hay que hacerlo y siempre hay que estar ahí con ellos para darles todos los recursos que necesitan. Si os parece, vamos a continuar porque ahí está habiendo muchas preguntas y tenemos que hacer las respuestas más cortas y así Vale, venga, intentamos va. contestar a más Vale. gente. Venga, va. A ver, una pregunta así como que un tema que creo que no se ha abordado, preguntan si teniendo las muestras ya en otro biobanco, ¿cómo se puede colaborar desde el biobanco del Ciberer? Entonces, Carmen, creo que es importante que expliques cómo están interconectados los biobancos tanto a nivel nacional como internacional, que creo que no ha quedado claro. Vale, a ver, o sea, en la presentación que os he hecho, os he dicho que nosotros como Ciberer Biobank formamos parte de redes de biobancos, una red autonómica, una nacional y dos europeas, ¿vale? La idea de trabajar en red es pues lo que os he explicado también de la trazabilidad y la interoperabilidad. Interoperabilidad es llamarle por el mismo nombre a las mismas cosas y que yo mi biobanco no le llame a una muestra, imaginaros, 2532 y que esa misma muestra se llame 2537 en la otra con otro código. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos en esas redes de biobanco es compartir datos y muestras de forma federada. Cada uno tiene sus muestras y su información, pero ante una solicitud de un investigador se ponen en común todas esas muestras y esos datos. ¿De acuerdo? Yo como biobanco del Ciberer no puedo decirle a otro biobanco que me dé sus muestras, porque esas muestras se han obtenido con un consentimiento informado concreto donde se especifica a qué biobanco se van a donar y para qué se van a donar. De manera que las muestras que están en un biobanco se comparten a través de las redes con sistemas que ya están establecidos por las propias redes, como os digo, nacionales e internacionales, ante un llamamiento de un investigador para un proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Pero yo como Carmen Aguado no puedo llamar, por ejemplo, al Hospital de Sant Jan de Déu y decir, oye, que es que tengo unos señores que donaron hace muestras hace 5 años y que ahora quieren donarlas a mi biobanco. Eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Sí, creo que me estáis preguntando eso. Sí, sí, más o menos. O sea, que vosotros, o sea, que no hace falta que la muestra esté en distintos biobancos, que vosotros os habláis, ¿no? Entre Claro, sí, y con que correcto, esté en un biobanco, el investigador puede consultar en qué biobancos hay muestras de tal enfermedad y le salen en todos los que hay. No hace falta correcto, que estén en varios, correcto. Muy bien, Bea. creo, ¿eh? De todas formas, a ver, seguimos avanzando. Nos hacen preguntas sobre los aspectos más relacionados con protección de datos y gestión de la información, o sea, tipo de cómo se procesan las muestras, si son anónimas, A pseudonimizadas. ver, os explico. Las muestras pueden ser anonimizadas y pseudonimizadas, pero hay una tendencia desde hace mucho tiempo ya a que las muestras estén pseudonimizadas.
¿Por qué? Pues porque nosotros, como os he explicado, tenemos un sistema de gestión de la información. Cuando viene una muestra y sus datos asociados, nosotros le damos un código único, que nunca ese código va a permitir que ningún investigador ni nadie que vea los resultados de la investigación identifique esas muestras con el donante. Pero si después vosotros como donantes queréis tener una información sobre esa investigación o sobre qué proyectos se utilizan vuestras muestras, pues no las podemos anonimizar, porque cuando se anonimizan se rompe por completo esa conexión entre los datos personales y el código de donación o de muestra. De manera que lo que se hace es pseudonimizar. Pero pseudonimizando ya os digo que no se, o sea, habría que hacer 1000 malabares para poder identificar a ese código con ese donante. ¿Vale? Vale. Nosotros trabajamos con una empresa que nos hace una evaluación del impacto de los datos y por supuesto que cumplimos con toda la reglamentación española y europea, ¿vale? Para la gestión de datos, la protección de los derechos de autonomía y de independencia del donante. Vale. En la pregunta anterior no la debo haber entendido bien y Vale. nos dice Chelo, a ver, ¿cómo es? Beade, ha pedido la palabra. Miguel, si le puedes habilitar Vale. el micrófono. Chelos, activa el micrófono y podrás comentar lo que consideres oportuno. Sí, buenas tardes. Ahora Hola, se te buenas oye. tardes. Un saludo a todas, a Buenas Beatriz, tardes. a la Hola. doctora Guado, Estíbaliz. Mi pregunta era más concreta. Bueno, oyendo hablar a Estíbaliz, para nosotros es un reflejo, ¿no?, de lo que habéis hecho vosotros. Teníamos conocimiento de vuestra asociación y la nuestra ha tenido un desarrollo paralelo, llevamos 3 años, hemos tenido la suerte también como vosotros de encontrar un proyecto de investigación. El nuestro está aquí en España, está ya en marcha, tenemos financiación, está formado por un equipo de un instituto de investigación catalán, de una universidad gallega, y nosotros como pacientes formamos parte de la investigación que está sufragada por Caixa Research. Entonces, nosotros habíamos empezado antes del proyecto ya a hacer una donación a Biobanco, lo habíamos hecho en el de Madrid, con muestras directas, como antes habíais explicado. Debemos de tener entre 10 y 12 muestras ya recogidas de nuestros asociados, pero es que faltan más muestras, es decir, tenemos más asociados que quieren dar muestras y además es que las necesitamos ya, porque ya nuestros investigadores ya necesitan utilizar esas células en el laboratorio para probar unos compuestos que, bueno, parecen muy prometedores para el tratamiento de síndrome de Meier. Entonces, bueno, mi pregunta era, si vemos que la recogida por parte de Madrid, esto nos están contestando directamente, que tienen problemas para recogida de muestras por culpa de presupuestos, y nosotros a través, bueno, pues de Ciberer y como había dicho Estíbaliz, sufragando incluso los gastos de transporte y recogida, podríamos agilizar la recogida de estas muestras. Y luego más abajo también hice otra pregunta con respecto a los consentimientos para utilizar en investigación, lo cual es muy lógico, ¿no? Nosotros hacemos una donación general porque no conocíamos, no había la investigación ha estado sobrevenida, pero obviamente queremos que se utilice. Entonces quería saber cuáles son los plazos, porque bueno, parece ser que se está dilatando los permisos para poder utilizar las muestras de nuestros niños y de nuestras niñas en este estudio. Entonces, bueno, no os compete a vosotros, pero quería saber un poco cómo es el proceso y cuánto tiempo dura este proceso de aprobación, siendo un proyecto que está, ya os digo, se ha validado por el Comité Ético de Caixa Research y por 2 entidades con una larga trayectoria, quiero decir que son científicos reconocidos y de nuestro país. Y parece que está, bueno, tardando un poco el consentimiento para utilizar estas muestras, y nosotros, bueno, pues tenemos prisa porque, bueno, la enfermedad de nuestros hijos el síndrome bueno, tiene consecuencias, bueno, como todas, o sea, muy graves. Perdona,
¿Puedes repetir tu nombre? Que no te he oído bien. Sí, mi nombre es Consuelo Beade, Chelo Vale, Beade, sí, Chelo, de la buenas, Asociación Síndrome de Maire. Mires, escribo, sí. vale, Chelo, Sí, buenas tardes. sí, A ver, es buenas. que tenemos, o sea, hay que diferenciar varias cosas, ¿vale? Sí. A ver, cuando un investigador tiene un proyecto de investigación que tiene que trabajar con muestras biológicas humanas, tiene que pasar por un comité de ética y por un comité científico en su centro de investigación. Es decir, aunque sea un investigador de experiencia dilatada, reconocida a nivel internacional, con publicaciones en el campo, él tiene que pasar su proyecto de investigación por estos comités en su centro de investigación, ¿vale? Después está el tema de los biobancos. Es decir, cuando un investigador tiene un proyecto financiado que ha pasado los comités de su centro, puede solicitar esas muestras, las muestras al biobanco. Y entonces se hace un informe de disponibilidad de muestras en el biobanco y luego ese informe pasa a los comités del biobanco. Normalmente, los comités del biobanco, por lo menos en el Ciberbiobank, se reúnen una vez al mes, a final de mes, y si ha pasado el comité científico y el comité ético del centro, lo normal es que también pasen los comités éticos y científicos del biobanco, ¿de acuerdo? Aunque no miran exactamente lo mismo, pero vamos, normalmente los puntos a revisar son parecidos, ¿de acuerdo? Luego está el tema de que muchas veces para sacar las muestras en un hospital, el consentimiento informado con que se hace esa donación tiene que pasar por el comité ético del hospital, que ya es otro tercer comité de ética. Por eso a veces se dilatan las cosas, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a que las muestras están en un biobanco y una vez están en el biobanco se tarde mucho, nosotros normalmente no nos pasa eso, ¿vale? Nosotros llevamos una espera en algunos casos de casi un año para la recogida de Casi un muestras. año, no. Casi un año, sí. En nuestro caso es más fluido todo. Sí, o sea, a instancias de los padres solicitan por correo, queremos donar y se tardan meses. Se están A ver, tardando meses. ¿pero se trata más por parte del biobanco o por parte de los No, clínicos? no, son muestras, cada uno, o sea, por ejemplo, como fue mi hija, las gestionan directamente y cada uno las hace en el centro de salud o en el hospital más cercano, pero la muestra va Correcto, directamente para Madrid, sí. correcto. Sí, a través de transporte, como decía Estíbaliz, nos proporciona Es transporte y urgente. tal. Sí, están tardando meses. O sea, tengo varios niños de niñas. Pues mira, Están tardando Chelo, si meses. te Entonces, parece, estamos en unas circunstancias que son un vale, poco, pues mira, si te ¿sabes? parece, nos podemos reunir más que nada en privado para no Sí, sí, de o sea, acuerdo. es como el tiempo es un poco Sí, no quiero justo. monopolizar tampoco con nuestro caso No, específico, si pero bueno, quieres, o sea, me escribes sí. al correo y nos tenemos una reunión, una videoconferencia y así, si quieres, nos explicas un poco mejor con detalle Vale, vuestra casuística y intentamos sí. poner una solución. Vale, pues muchísimas gracias, porque ya te digo, estamos en el medio de la investigación, que como dice Por eso, Estíbaliz, es encontrar una aguja en medio de un pajar. Hemos correcto. tenido una suerte inmensa de encontrar Sí. una persona que llevaba años investigando en el gen que está afectado, pero no sabía ni siquiera de la existencia de esta enfermedad rara. Entonces queremos aprovechar esto y estamos además relativamente cerca de un tratamiento con moléculas que a lo mejor ya están autorizadas, pero para el Sí, uso clínico de nuestros chicos y chicas. Y bueno, pues es una Bueno, situación de urgencia, de urgencia y de ilusión. pues nada, genial. A ver si Gracias. podemos muchas ayudaros. gracias. Vale, gracias. Luego, a ver, hay varias preguntas en relación con la forma en la que se puede trabajar con, sí, ponen una de ellas, si es posible apuntarse a un biobanco a nivel europeo, y otra pregunta relacionada es si las muestras pueden ser enviadas al extranjero para que trabajen con ellas. ¿Y cómo sería el proceso? A ver, apuntarse a un biobanco europeo, yo no le veo ninguna mejora con respecto a dar muestras a un banco español, ya que, como os decía, nuestros catálogos van a formar parte de esos catálogos europeos.
¿vale? Son catálogos virtuales porque, como os decía, cada biobanco va a tener sus muestras y sus datos, pero sí tenemos un catálogo virtual donde cualquier investigador va a poder ver qué muestras hay y si alguna de esas muestras le interesa, pues ya a través de las redes europeas o las redes nacionales nos contactan para esa cesión de muestras, ¿vale? ¿Cómo es el tema de compartir muestras? Pues enviar muestras a Europa es bastante más fácil porque somos un espacio europeo. Enviar muestras a otros países como Estados Unidos pues es bastante complicado por el tema de las fronteras. Pero también es verdad que trabajando con una empresa que se encargue de desaduanar las muestras aquí y allí, pues todo es mucho más fácil, porque al final son muestras humanas, como os digo, está muy regulado. Pero a nivel de europeo, no, nosotros hemos mandado muestras a Holanda, por ejemplo, para proyectos de investigación. O sea, no es máximo problema. Lo que sí ha dicho Estíbaliz, y quiero volver a reiterar, es que nosotros como biobanco de enfermedades raras, normalmente a no ser que sea una avalancha de muestras de 100 donantes, solemos correr con los gastos del procesamiento y el almacenamiento si está en régimen de biobanco. Pero cualquier envío, tanto por los donantes como de los Esa era otra investigadores, pregunta, Carmen, corren a cargo de exacto. los clientes, ¿de acuerdo? Y esto es una política, me refiero que nos viene marcada por la dirección científica o por la dirección económica. O sea, desde un principio los envíos nunca los ha pagado el biobanco. Pero bueno, he de decir y puntualizar que el coste Es ridículo. no, vamos, o sea, estamos Sí. hablando de 20-25 euros a Correcto. nivel nacional. Yo todavía internacional no he hecho ningún envío, pero los que he hecho aquí pues son en esa medida. Vamos a ver, no es gran cosa. Quiero decir que si lo cubre la asociación bien y si lo tiene que cubrir alguien como paciente, pues al final eso no le hace un agujero en la economía familiar, vamos a decir. Mm. Vale. Luego otra pregunta es, pues eso, primero hablan, no sé si puedes aclarar, porque hablan de solicitar la creación de un biobanco para su A ver, enfermedad. vale. A ver, ya os he dicho, bueno, ya sé que hemos dado mucha información y es normal complicado. que es complicado, ¿vale? Entonces, trabajar con muestras biológicas humanas está muy regulado. Hay 2 leyes y un Real Decreto específico de biobancos. Imaginaos, si hay un Real Decreto específico de biobancos, pues tener un biobanco no es fácil. Lo que muchas veces habláis de biobanco, realmente es una colección, ¿de acuerdo? Desde cualquier asociación, por ejemplo, se puede preparar una colección prospectiva, igual que ha hecho CTNNB1, ha hecho la Alianza de Familias de Síndrome de Wolfram, ha hecho el síndrome de DX3X, pero son colecciones. Biobanco tal cual tiene una serie de requerimientos legales, como por ejemplo, tiene que haber un director científico, un equipo de gestión, tienes que tener la ISO 9001 de calidad, tienes que estar inscrito en el registro de biobancos. Entonces, generar un biobanco para una enfermedad concreta, yo creo que es un esfuerzo económico y de trabajo bestial, habiendo un biobanco específico de enfermedades raras. Entonces, hablemos entonces de colecciones. Bea, estás muteada. Sí, cierto. Que es más la confusión, ¿no? Correcto. Colección y Pero biobanco. bueno, que se entiende que es creación de una colección de esa Vale. enfermedad. Vale. Y luego hay una pregunta que nos hicieron, bueno, en el formulario de inscripción habíais mandado preguntas y una de ellas que no ha salido en el chat es cómo es o si es importante recoger muestras de familiares directos de la persona afectada. A ver, es importante, por supuesto, y de hecho Estíbaliz lo ha dicho. Las mutaciones en este gen son de novo, sin embargo, los papás o los familiares han donado muestras porque muchas veces esas mutaciones en el gen no se conoce muy bien cuál es o sea, qué efecto tienen a nivel de funciones celulares. Entonces, el tener controles sanos permite muchas veces comparar los resultados y ver realmente qué ocurre. Si no hay controles sanos, pues entonces es más complicado. Luego también el 80% de las enfermedades raras son genéticas.
Si son hereditarias, pues el tener un patrón de herencia con esas donaciones de los familiares es importante, saber si son portadores sanos, etc. Entonces, es importante, por supuesto, y nosotros alentamos a las asociaciones de pacientes a cuando dan los donantes pacientes que también den donantes controles familiares. No sé si quieres apuntar algo, Esti, pero yo creo que es interesante ver. Yo creo que sí, porque en nuestro caso, pues al final, al ser de nuevo, pues siempre, yo creo que una persona cuando recibe el diagnóstico de un hijo con una enfermedad rara genética, a todos nos viene a la cabeza que es hereditaria. Entonces, cuando se hace el exomatrío, por ejemplo, en nuestro caso, para detectar la enfermedad y te sale de nuevo, es súper difícil de entender. Dices, bueno, si yo no soy portadora, si mi marido no es portador, entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha gestado esto? ¿De dónde sale y por qué? ¿No? Entonces, creo que el tener, pues eso, muestras de los pacientes sanos, de los padres en este caso, pues creo que es importante para los investigadores para poder comparar y poder, pues quizás en un futuro, dar una explicación de qué es Correcto. lo que ha pasado o por qué ha pasado esto. Y esto es lo que justo ahí me has dado un pie perfecto para decir lo que os iba a decir. Pensar que cuando una muestra se guarda en un biobanco, primero se pueden guardar varios muestras en diferentes formatos. Es decir, se pueden guardar líneas celulares, se puede guardar plasma, se puede guardar saliva, pero también se puede guardar a lo largo de diferentes estadios de la enfermedad. Y además, como guardamos con máxima calidad, porque tenemos equipos conectados a -80 con sistemas de vigilancia 24/7. Esas muestras con controles de calidad que hacemos de forma periódica, ¿vale? Tenemos muestras patrón que sacamos y vemos si realmente tienen las mismas condiciones que tenían cuando las guardamos. Entonces, ese proceso de almacenaje durante periodos largos de tiempo permite que cuando aparece una nueva técnica, como fue la secuenciación masiva o como es la epigenética ahora, ¿vale? Pues que esas muestras puedan cogerse del biobanco y utilizar esas nuevas tecnologías que a lo mejor pueden dar respuesta a algo que hace 5 años o 2 años no se podía responder. Entonces, esa también es la ventaja de guardar muestras en un biobanco. Vale, también hay preguntas en relación al tipo de muestras en función de diferentes enfermedades. Hay varios ejemplos, pero no creo que merezca la pena entrar en enfermedades concretas, ¿no? Porque el tipo de muestras. A ver, nosotros, fijaros, nosotros somos un biobanco de raras y cuando tenemos reuniones de biobancos, pues siempre les decimos que somos raros hasta para las muestras que almacenamos. Entonces, normalmente los ejemplos que os he puesto es lo que nosotros normalmente o sea, pues pedimos a las asociaciones de pacientes que den cuando se va a hacer una colección prospectiva sin ningún proyecto ya concreto. Porque normalmente cuando hay un proyecto concreto y se recogen muestras para ese proyecto, es el investigador el que a lo mejor te puede decir, pues mira, en estos momentos me gustaría tener plasma porque quiero buscar un biomarcador que me dé un pronóstico de la enfermedad o que me va a permitir, si doy un tratamiento, ver si mejora o no mejora. Pero cuando no hay un proyecto detrás, es muy interesante donar sangre total por el tema del plasma y del suero. También sacamos células blancas que son muy útiles para después secuenciar ese material genético y fibroblastos de piel. Que como ha dicho Esti, bueno, pues es verdad que no es lo más agradable del mundo, pero es algo rápido y que nada, que es una pequeña porción del antebrazo. Intentamos siempre que sea el antebrazo porque se ha visto que es en la zona donde más porcentaje de genes se expresan, en una zona donde no del sol y es un trocito de 2-3 milímetros por 2-3 milímetros. O sea que no es eh, una gran porción de piel ni tienen que dar muchos puntos ni nada. Vale, luego otra de las preguntas que yo creo más o menos se ha explicado, pero convendría aclarar, es cuando se realizan biopsias o extracciones de sangre a cualquier paciente con enfermedades raras, si pueden destinarse directamente al biobanco. A ver, directamente se pueden destinar siempre y cuando firmen un consentimiento informado donde se indique que van directamente a biobanco. La otra opción es, por ejemplo, si se van a utilizar para un diagnóstico, que el excedente vaya a biobanco, que es lo que os explicaba de una donación indirecta. Entonces, las donaciones pueden ser directas o indirectas y para eso hay consentimientos informados específicos.
es el paciente poniéndose de acuerdo también con el médico el que tiene que ver cómo se gestiona eso. Y por supuesto, en esta colaboración con el biobanco, que somos los que les facilitaremos toda la documentación adecuada para el proceso de donación. Vale, muy bien. Pues nos preguntaba también en relación con el transporte de muestras a Estados Unidos, que nos preguntan que como has complicado que es más difícil, que si es posible solventar las dificultades y que por qué es más difícil Pues porque cuando son se muestras, envían muestras a porque son Estados muestras, Unidos. claro, son muestras biológicas humanas y pasan aduanas. En Europa no Claro, pasan aduanas. O sea, el problema son las aduanas. Por ejemplo, nosotros eso es. cuando en investigación a veces tenemos que comprar células a biobancos, repositorios celulares de Estados Unidos, o sea, cuando las tenemos que importar es el mismo problema, porque pasan por aduanas. Entonces, a lo mejor el problema es que tú mandas una línea de células que es gratuita porque la cesión va a ser gratuita o va a costar muy poco dinero y a lo mejor necesitas pagar 500 o 600 euros para que esa empresa te pase la aduana. Y Entonces, más. por eso, depende, por eso te digo que Nosotros, antes de tener el biobanco, tuvimos que, para realizar la investigación de organoides, tuvimos que comprar células a un biobanco de Estados Unidos. Un dineral, sí, sí. más todo lo que tardan en llegar, pero un dineral. Ahí no estamos hablando de 25 euros de transporte, estamos hablando de miles de euros. Y es muy costosos los trámites burocráticos, el coste y además el tiempo que tardan en llegar. Claro, porque además, fijaros, si una caja de hielo seco, o sea, nosotros cuando mandamos las células las tenemos que mandar a menos 80 grados para que estén perfectas cuando lleguen. Si un paquete a lo mejor de 5 kilos por aquí España, pues a lo mejor cuesta 60 euros, imaginaos el mandar un paquete de hielo seco que va a estar 15 días por el mundo. Luego pasa aduanas, luego pasa todo eso. Entonces va sumando, va sumando. A ver, pregunta si se puede hacer, Sí, pero sí es se puede más hacer, complicado. correcto. Eso es más complicado, es más tiempo y más dinero. Ya está, Ya eso está, es. exacto. Vale. Pregunta Vanessa si entonces se puede aprovechar una analítica de sangre rutinaria para iniciar el proceso. A ver, sí, si tienes una analítica, puedes decirle a tu médico, por favor, ¿me pueden sacar 2 tubos más de sangre y yo querría mandarlos al biobanco? Entonces, aprovechando esa analítica, tienes que ir con el consentimiento informado del biobanco para que el médico firme ese consentimiento informado, porque Eso acordaros que es el clave. documento de consentimiento informado tiene que estar firmado por el donante y por el médico que da el visto bueno a que se haga la extracción. ¿Vale? Eso es muy importante. Sí, he de decir también para los que los pacientes son niños, ¿no? En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido aprovechar otro tipo de pruebas Claro, que teníamos que hacer a los niños quizás bajo sedación o bajo anestesia, como pueden ser resonancias o demás. Y cuando los niños están dormidos, se es les ha hecho perfecto. la extracción, ¿vale? Porque hay casos muy difíciles con problemas de conducta, bueno, pues que son niños y al final hemos aprovechado ese tipo de pruebas para hacerlo por si a alguien le puedo dar una idea para facilitar. Eso es verdad. Ujú. Además es que vale la pena. Sí. Muy bien, Es, pues como ya casi estamos acabando, os voy a hacer una pregunta final, ¿vale? Que sería, ¿cómo veis vosotros que se puede fomentar la participación de pacientes, de asociaciones, hospitales e investigadores para maximizar la utilidad que tienen los biobancos en enfermedades raras? bueno, a ver, yo creo que ahí hacen falta varias medidas coordinadas en diferentes frentes, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de pacientes y asociaciones de pacientes, yo creo que, bueno, Esti, tú me intervienes cuando quieras, ¿vale? Yo creo que ahí es muy importante meter a la gobernanza de las colecciones a la propia asociación. Es decir, implicar a los asociados que vean la importancia de la donación, que luego tengan ese retorno que decía Esti. O sea, cuando tú vas de la mano con un investigador, si hay un retorno de esa información al donante, el donante se ve más implicado. O si el donante puede decir, por ejemplo, sobre
yo qué sé, sobre cualquier proceso del diseño de la recogida, por ejemplo, pues para hacer la recolección, pues creemos que es bueno que se haga de esta forma. O aportar, o sea, implicar al paciente es súper importante. Luego, muchas veces a nivel de hospitales, no es que los médicos no quieran participar en donaciones de muestras, sino que muchas veces no hay circuitos claros donde se establezca ese proceso de donación o de coordinación clínico-biobanco. Y a lo mejor sí que es verdad que desde los biobancos deberíamos de trabajar en gestionar circuitos más claros. Yo creo que eso es importante. Y a nivel de los investigadores, pues a ver, es verdad que hay mucha burocracia, entonces es importante, pues como decía Chelo, o sea, no puede ser que un investigador esté un año esperando tener acceso a unas muestras. Hay que intentar, cumpliendo con toda normativa, facilitar el acceso a esas muestras, ¿de acuerdo? Y también pues a nivel económico, pues lo que decimos, si se dan más proyectos para intentar utilizar, por ejemplo, colecciones que están infravaloradas o infrautilizadas, pues también sería una forma de potenciar esas muestras que están almacenadas en biobancos. O sea, yo creo que hay muchos frentes que deben estar coordinados para que todo eso ocurra, pero yo creo que se está trabajando en una buena dirección. De hecho, ya por ponerte un ejemplo, toda esta colaboración que hemos hecho con las asociaciones de pacientes, bueno, pues nos permite presentarnos al proyecto de la Fundación Weber, ¿vale? Y fuimos galardonados con el premio Protagonista del Año en Enfermedades Raras, por este tipo de colaboraciones estrechas, donde yo creo que es muy importante empoderar a los pacientes y a las asociaciones de pacientes que mucho trabajan y que tienen tanto que decir. Yo añadiría ahí un poco a la parte de información y visibilidad de toda esta parte, porque realmente las asociaciones no sabemos de la existencia de los biobancos, tampoco sabemos que son gratuitos, nos pensamos que estas cosas son súper inaccesibles para nosotros y como pacientes también creemos que a la hora de hacerlo pues es difícil y es que no es así. Entonces yo creo que dar visibilidad al trabajo que hacéis y potenciarlo. Al final el boca a boca también entre asociaciones, el poder decir, el poder hacer estas webinars en las que se conectan otras asociaciones y poder dar ejemplo, ¿no? O testimonios de realmente cómo funcionan y de cómo se ve, yo creo que es casi de las cosas más importantes que se deben hacer. Pues gracias. Una buena conclusión. Sí. Bueno, pues nada, como ya estamos llegando a las 5:30, nada, simplemente pues eso, deciros que esperamos que este webinario haya contribuido a entender un poco mejor qué son y cómo funcionan los biobancos y cómo, sobre todo, cómo podéis vosotros contribuir mediante la donación de muestras propias o de familiares para que esto tenga una repercusión directa, ¿no?, en la investigación de las enfermedades raras. Y sobre todo, pues agradecer a Carmen y a Estíbaliz que nos han aportado su conocimiento y bueno, a todos los que os habéis conectado también por vuestra participación. Carmen ha puesto los datos de contacto, con lo cual, bueno, cualquier pregunta que haya quedado en el tintero, pues podéis hacérnosla cuando queráis. Correcto. Estamos aquí, intentaremos ayudaros en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, pues muchas gracias a todos Muchas y gracias. bueno, a seguir trabajando. Correcto. Eso es. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes Hasta a todos. luego.